Hola amigos, ¿cómo están? Te habla Héctor Coronil, conductor y locutor del programa cristiano católico La Verdadera Fe, un programa que se transmite en Valle de la Pascua, diócesis de Valle de la Pascua, por la radio Exitosa 98.9 FM. También soy misionero por las redes sociales y catequista. Hoy quiero compartir un tema muy importante con ustedes, hermanos, y es el tema de los hermanos de Jesús. Recordemos que las iglesias no católicas, las iglesias que no pertenecen a la iglesia cristiana católica, ellos en su doctrina enseñan que la Virgen María tuvo más hijos. Y todos ellos utilizan una cita bíblica que vamos a estar leyendo a continuación. Hoy me acompaña mi hija María José Coronil, quien va a ser la persona que me va a leer hoy las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar leyendo la cita bíblica que utilizan los hermanos no católicos para decir que la Virgen María tuvo más hijos. Y esa cita es Marcos capítulo 3, versículo 31 en adelante. Vamos a leerlo, María José. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Escuchen. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Aquí en esta cita bíblica, nuestros hermanos que no son de la Iglesia Católica, llámense hermanos evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, luteranos, bautistas, libres, pentecostales, etc., ellos afirman que la Virgen María tuvo más hijos. Entonces, cuando ellos van a evangelizar, cuando van a enseñar su doctrina, generalmente enseñan a los hermanos católicos, se les leen este pasaje y dicen los hermanos católicos: oye, sí, mira, la Virgen María tuvo más hijos, aquí lo dice. Entonces, si ustedes prestan atención, hermanos, aquí no está diciendo que la Virgen María tuvo más hijos. Aquí lo que está diciendo es que Jesús tuvo hermanos, que son dos cosas muy distintas. Quizás usted se pregunte en este momento: bueno, ¿no es lo mismo? Pues le voy a demostrar que no es lo mismo. En ninguna parte de la Biblia no hay un capítulo, un versículo, en ninguna parte que diga que María, madre de Jesús, es madre de alguien. Por ejemplo, María, madre de Jesús, madre de Santiago. María, madre de Jesús, madre de Juan, etc. Tampoco hay un versículo que diga Juan, hijo de María, madre de Jesús. No lo hay, no lo existe en todas las Sagradas Escrituras. O sea que la Biblia no dice que la Virgen María haya tenido hijos. Lo que sí dice las Sagradas Escrituras es que Jesús tuvo más hermanos. Por lo tanto, vamos ahora a demostrar lo que significa la palabra hermanos. En las Sagradas Escrituras, la palabra hermanos no era referida solamente a hermanos de sangre, de hijos de una misma mamá o de un mismo papá. Era también referida la palabra hermanos a primos, era también referida la palabra hermanos a pertenecientes a la misma tribu. Recuerden que en Israel habían 12 tribus que también se llamaban hermanos. La palabra hermanos también era utilizada para referirse a hermanos espirituales de la misma creencia, hermanos en la fe, así como ahorita yo me estoy refiriendo a todos ustedes como mis hermanos. Y no somos hermanos hijos de la misma mamá, o sea que la palabra hermanos no solamente era para hermanos hijos de la misma mamá, sino hermanos en otros ámbitos, como primos, parientes, familiares, hermanos en la fe. Y eso lo vamos a comprobar ahorita con las Sagradas Escrituras. Vamos a leer ahora, María, Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense ustedes, Jesucristo resucitado se le aparece a María Magdalena y le dice a María Magdalena: ve donde mis hermanos y diles. Vamos a ver hacia dónde va María Magdalena. María Magdalena tiene que obedecer a Jesucristo resucitado. Si Jesucristo tuviese más hermanos, hijos de María, María Magdalena tendría que dirigirse hacia esos hermanos. Vamos a ver hacia dónde se dirige María Magdalena. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Fíjense que María Magdalena se dirige hacia los hermanos de Jesús, pero los hermanos de Jesús resultan ser
los discípulos. Si Jesucristo hubiese tenido hermanos de sangre, hermanos hijos de María, María Magdalena tendría que haber obedecido al Maestro, a Jesús resucitado, y haberse dirigido hacia donde los hermanos hijos de María, pero no lo hizo. Se dirigió hacia los hermanos que eran los discípulos, para que ustedes vean que la palabra hermanos no se refiere solamente a hijos de María, se refiere también, a hijos de una mujer o a hijos de hermanos de sangre, se refiere también a hermanos en la fe. Eso eran los discípulos, hermanos en la fe. Vamos a seguirlo comprobando con las escrituras. Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Escuchen ustedes, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Vamos a ver quiénes eran los hermanos de Pedro. Los reunidos eran como 120 en número. Fíjense ¿ustedes creen que exista alguna mujer que pueda tener 120 hijos? No, la palabra hermanos se estaba refiriendo aquí hermanos en la fe, hermanos en la misma creencia. Por eso es que los hermanos que no son de la Iglesia Cristiana Católica mal interpretan las Escrituras. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras no hay un capítulo, no hay un versículo donde diga que la Virgen María tuvo hijos. Si quieren, los invito a que lo busquen los hermanos que no son de la Iglesia Cristiana Católica para que vean que no lo van a encontrar, ni tampoco van a encontrar un capítulo o un versículo donde diga que alguien es hijo de María, madre de Jesús. Solamente la Biblia habla de hermanos. Así que aquí entendemos el significado de la palabra hermanos. Dios me lo bendiga y la paz de Dios esté siempre con ustedes. Católicos son sacramentos de vela en mano y procesión.